Hola, ¿qué tal? Les saludo con mucho gusto, mi nombre es Rey Sánchez y bienvenidos sean a una emisión más de Punto Universitario, el programa donde te informamos lo más relevante de nuestra alma mater. ¡Comenzamos! Se llevó a cabo el primer conversatorio de interculturalidad, Habitar nuestras costumbres, foro para el intercambio de experiencias y conocimientos que lleven a fortalecer la identidad cultural y promover el respeto y la apreciación por las costumbres y tradiciones de las distintas comunidades. Todos los temas que tienen que ver con la diversidad, con la inclusión en todas sus formas y maneras, con la diversidad sexual, con la diversidad corporal, con la diversidad de pensamiento, con la diversidad intelectual o emocional, están puestos ahorita en el ojo de todos nosotros y eso me parece muy importante y me congratulo mucho de que la universidad esté poniendo atención en estos temas que son tan importantes y que además tocan pues a la generación de todos ustedes, a los más jóvenes y creo que es digno de tomarse en cuenta cómo ya las instituciones, no solo la universidad sino otras tantas, están volteando a ver estos temas ya no solamente como cuestiones de una moda o de una manera en la que los jóvenes se manifiestan, sino como un asunto serio que es digno de ser tomado en cuenta. Con el objetivo de fomentar el diálogo y la reflexión sobre la diversidad cultural en este conversatorio, la doctora Alba Gámez Vázquez resaltó el compromiso de la UAPS con la promoción de la interculturalidad y el respeto a la diversidad, enfoque de este conversatorio que representa una oportunidad para escucharnos y aprender unos de otros, reconociendo y valorando las diferencias como una fortaleza que enriquece la convivencia y el desarrollo como sociedad. Nosotros hemos intentado atender el sentido de responsabilidad social en la dimensión intercultural prácticamente desde el 2016. ¿Por qué debe ser reconocible o valiosa la diversidad? Esa es una pregunta. ¿Por qué nos tendríamos que preocupar o interesar en los temas de diversidad, de respeto a la otredad? Yo creo que hay muchas razones para ello, pero digamos que podríamos pensar en dos. Una, porque nos conduce a un aspecto fundamental que es tener una cultura de paz. Es decir, si vivimos en el conflicto, nadie sale bien librado. Y este proceso que decía la maestra Letze Toledo de entender o tratar de entender, de tratar de comunicarnos y también reconocer que aún haciéndolo según nosotros bien, las otras personas no van a estar de acuerdo y vivir en paz con ello, pues es fundamental para tener paz social. Otro elemento, creo yo, importante tiene que ver con el enriquecimiento personal. La diversidad es valiosa porque al final es una manifestación de la vida en la naturaleza, esto lo sabemos, y también de la sobrevivencia, y en términos sociales porque nos permite el disfrute de ideas, de artículos, decían en algún momento, si son mercancías, el disfrute de conocer modos de ser distintos a los nuestros. ¿Y eso por qué tendría que ser valioso? Porque el homogéneo es aburrido, para empezar, y porque, insisto, son manifestaciones de la vida. Cuando uno va a los ranchos, aquí en la ruralidad sudcaliforniana, aprecia y reconoce cosas valiosas que no tiene uno en la ciudad. Aprecia lo que uno es en ese proceso. Y este intercambio de reconocer lo valioso de las demás personas y de lo propio, pues nos hace ser, creo yo, mejores personas, sobre todo si se da en un ámbito de respeto y desde luego de no discriminación. Y yo creo que algo importante de este evento que busca promover la interculturalidad no es la sociedad que nos toca o nos tocó, es la sociedad que nosotras estamos construyendo con nuestra acción cotidiana, con nuestra tolerancia o nuestra intolerancia, con nuestra aportación o con la negación. Y por eso esta Universidad Autónoma de Baja California Sur no solo retoma estos temas cotidianamente en muchos de sus programas educativos y programas de investigación, sino que desarrolla foros como este. Durante la jornada hubo conferencias magistrales donde se abordaron diferentes temáticas relacionadas con la interculturalidad. Jesús Marcelo nos platica sobre el maíz y su esencia. Estamos en un momento decisivo en nuestra historia
en donde las comunidades indígenas y afromexicanas, sobre todo, que es un tópico que tocó la maestra con antelación, pues bueno, es un momento en la historia de México en la que cobran gran relevancia, ¿no? En el momento en que llega Hernán Cortés en 1535, se tiene registro que en las embarcaciones venían, entre comillas, mulatos e indios, ¿no? Ya estamos teniendo la participación de estos pueblos que en una primera instancia vienen como sujetos esclavos, ¿no? Vienen precisamente a hacer el trabajo duro, el trabajo difícil y el trabajo hasta de muerte de los conquistadores, y desde ahí empiezan a aparecer, ¿no? Más adelante, unos 100 años, 150, inclusive 200, vienen todavía más con las expediciones de Juan María de Salvatierra, donde también acompaña Francisco María Pícolo, y se menciona también que vienen por ahí indios, pero de Sonora, ¿no? Ya podríamos suponer, porque no verifiqué o no tengo registro de cuál era la etnia en específica, pero supongamos o hipotéticamente indígenas yaquis, ¿no? Pero en aquel momento así se les denominaba indios, ¿no? Indios, porque bueno, ahí está, ¿no? La cuestión de que suponían que habían llegado a las Indias orientales, pero pues habían llegado aquí a otra extensión terrestre que más adelante sería conocida como el continente americano. Entonces, desde el momento de la conquista, desde el momento del primer encuentro del hombre occidental con los pueblos originarios de aquí de la península, ya venían también personas indígenas del centro y sur de México. Posteriormente, pasados 100 años después, con María Pícolo, con Salvatierra, vuelven a aparecer indígenas, pero ahora del noroeste, y seguidamente también acompañados de mulatos, ¿no? De personas afrodescendientes. En una de las actividades que han marcado a la península y que actualmente la tiene en entredicho, ¿no? Por la cuestión del desarrollo, el concepto de desarrollo, es la cuestión de la actividad minera, que en un primer momento detonó precisamente que la península se desarrollaran pueblos civiles. Precisamente en las labores de la minería también estuvo la mano de obra indígena y mulata. En el siglo XX, en los años 60, 70 y 80, hay una llegada no solamente de personas indígenas y de afromexicanos ya, sino de distintas personas que vienen de Guadalajara, de Ciudad de México, de Sonora, Sinaloa, y que se integran a la dinámica social, cultural y política del Estado, bueno, del que ya era Estado para en ese momento, después de los años 70. Y es así como podemos entender que precisamente este territorio, esta península, está integrada por personas de distintos lugares del país. No solamente del país, también de otras nacionalidades que en algún momento de la historia fueron llegando de manera paulatina. Y bueno, precisamente esta península se caracteriza por eso, por ser un lugar de acogida de numerosas personas, tanto indígenas como afromexicanas, pero también internacionales y de otros lugares del país, ¿no? Eso está más que claro, es evidente. Y ya en los 2000s, 90s, La Paz precisamente empieza a caracterizarse por ser un municipio que tiene gran población indígena, ¿no? Y afromexicana. El maíz y su esencia, de cómo una planta que fue seleccionada por sus granos, por su valor nutritivo, que pueblos que posteriormente se convirtieron en pueblos sedentarios en el centro sur de México la adoptaron como una forma de saciar su hambre, y que fueron domesticando, ¿no? Paulatinamente un maíz que en un inicio era salvaje, era un maíz grueso, así con granos muy poco uniformes, y como hasta en la actualidad pues ya es esta mazorca, ¿no? Que a muchos nos gusta disfrutar así con mayonesa, con limoncito, y pues bueno, ahí es bastante rico, ¿no? Pero fuera de esas acepciones, el maíz en los pueblos indígenas y afromexicanos y todo lo que rodea la parte gastronómica, los chiles, los frijoles, las tortillas, el mole, el pozole, platillos que han evolucionado y que actualmente
se sustentan, ¿no? en estos pueblos originarios, en estas comunidades indígenas y afromexicanas, pues bueno, es un factor cultural tremendo. Si tú en algún momento llegas a la casa de un indígena aquí en la ciudad de La Paz y tienes el descaro de rechazar una invitación a comer, estás prácticamente insultando no solamente a la persona, sino a la familia. Para ellos el elemento gastronómico es indispensable, más allá de saciar el hambre, es una especie de cobijo, de cariño, de amistad y de cortesía. Se va a compartir con ustedes un alimento que es la base del mexicano, en términos simples, pero que también es un elemento indispensable dentro de las comunidades indígenas y que ha sido heredado por cientos y cientos de años, y actualmente aquí lo tenemos. Acompáñanos en nuestras redes sociales para no perderte ni un segundo de nuestro contenido. Encuéntranos en Facebook como Comunicación Radio WAPS y en Instagram como @Radio WAPS Oficial. Además, estamos también en TikTok y Twitter. Búscanos como @Radio WAPS. Revive nuestro contenido en YouTube. Encuéntranos como TV WAPS. También escucha nuestro contenido radiofónico sintonizándonos vía streaming en radiowaps.mixlr.com y en radio por el 1180 de AM. Conéctate con nosotros. La maestra María Amanda Urbán Domínguez, docente y responsable del Programa de Inclusión Institucional en la Universidad Autónoma de Baja California Sur, abordó el tema de la interculturalidad, destacando sus elementos esenciales. Subrayó que la cultura constituye nuestra identidad, abarcando aspectos que van más allá de lo tangible, como las artes, el estilo de vida, los derechos humanos, los sistemas de valores, las tradiciones y las creencias. Asimismo, destacó el papel fundamental que desempeña la interculturalidad en la educación y en la comunidad universitaria, promoviendo la comprensión, el respeto y la valoración de la diversidad cultural como herramientas indispensables para la construcción de una sociedad más inclusiva y equitativa. Bueno, empezando primeramente por entender, platicar, analizar lo que entendemos por cultura. Cultura es realmente gran parte de lo que somos, de lo que pensamos, de lo que sentimos, de lo que creemos. Y creo que eso es muy valioso que lo podamos analizar. Empezando un poco en lo que ponen las diapositivas. Lo primero que yo les iba a comentar era sobre el programa de inclusión, que como ya les platiqué, fue un programa que empezó más o menos en el 2020 con el objetivo de buscar la equidad de oportunidades para toda la comunidad universitaria. Bajo esta base de respetar los derechos humanos y ver estos retos que teníamos y que sé que seguimos teniendo, pero estamos trabajando en ellos y que ustedes reconocen muy bien, en temas sí de discapacidad y neurodivergencias, ajustes razonables, pero también en el tema de interculturalidad. Hay muchas definiciones de cultura, muchas. Pero realmente yo quiero ir con algo que nos haga analizar. A veces, como decía el secretario, pensamos que cultura es arte únicamente, cuando realmente cultura es todo lo que creemos, todo lo que pensamos, todo lo que contamos como valores. La cultura está en todas las actividades que realizamos. Entonces, ¿qué tenemos que cuidar en la cultura? Y esto, a mí me gusta decir que tenemos que cuidar lo que podemos tocar y lo que no podemos tocar. Quizás, yo diría, y tal vez esto viene
en mi formación como psicóloga, que quizás tenemos que cuidar aún más lo que no podemos tocar, ¿no? Que es cómo me siento, cómo me reconozco, dónde pertenezco, pero también cuidar y seguir trabajando porque no se pierdan fiestas muy importantes como el Día de Muertos, que en nuestro estado se ha venido transformando de manera muy importante debido a esta interculturalidad que tenemos. Cuidar nuestros lugares, nuestros sitios seguros que también representan parte de nuestra cultura, como las playas, por ejemplo. Y también saber que es nuestra responsabilidad respetar, pero también fortalecer todos estos valores y decisiones que también forman parte de nuestra cultura. El doctor Luis Alberto Trasviña Moreno, director del Museo de Antropología e Historia de Baja California Sur, nos proporcionó una perspectiva esclarecedora sobre el declive demográfico experimentado por los grupos aborígenes tras la partida de los jesuitas. Y me voy a remontar un poquito al proceso de la llamada conquista de México. Muchos la llaman también la resistencia indígena, no más contemporáneamente. Pero sin duda fue una conquista militar, la de 1519, la de Hernán Cortés. En el centro de México, la conquista de Tenochtitlán, que dura del año 1519 al año 1521. Y uno de los primeros efectos y consecuencias graves va a ser precisamente las caídas demográficas de los grupos nativos. Por una parte, las enfermedades que van a traer los occidentales, los españoles. Los grupos indígenas no tenían anticuerpos para esas enfermedades hasta ese momento desconocidas, ¿no? Viruela, sarampión, disentería, el paludismo, y la que va a traer más graves consecuencias, al menos aquí en los grupos nativos de la península de Baja California, va a ser la sífilis o el llamado mal gálico. Ahorita les voy a explicar por qué fue catastrófica esa parte, ¿no? Y me voy a ese momento. Las condiciones de los grupos nativos y las características y el desarrollo cultural de los grupos nativos aquí de la península de Baja California fue sumamente diferente, muy distinta a lo que en el área mesoamericana o el centro de México le llamaban como las grandes civilizaciones que florecieron, ¿no? Y eso tiene que ver con las condiciones geográficas principalmente. Desde el momento mismo que se dé el choque, el contacto, desde esas exploraciones, probablemente ya empezaba a diezmarse la población indígena, ¿no? Eso va a ser uno de los efectos más catastróficos en la península de Baja California, el decaimiento demográfico de los grupos nativos. Primero los atraían, les decía, su modo de vida ancestral y milenario era andar en los montes viviendo para subsistir, ¿no? A través de la cacería, la recolección de semillas, frutos silvestres, etcétera, etcétera. ¿No? Esa era su condición cultural, la de cazadores, recolectores, nómadas o seminómadas. Una vez congregados en la misión, pues se les enseñaban y transmitían todos estos oficios, desde hacer las acequias o los canales. Los asentaban obviamente donde hubiera agua y cierto número de rancherías que les decían los misioneros que eran los grupos nativos. Quisiera aquí ya comentarles precisamente otro factor generalizado del declive demográfico, ¿no? Tanto para las misiones del sur como para las del norte. Las del norte incluidas las fundaciones misionales en una región que en ese momento se conocía como la región de frontera, que compete hoy al actual estado de Baja California. Y se le llamaba la frontera porque fue precisamente el espacio geográfico de margen que dejaron los franciscanos cuando se van a fundar la Alta California y las misiones fundadas por los jesuitas acá en el sur de la península. Entonces ese espacio fue conocida como la frontera misional entre franciscanos y después dominicos, ¿no? Ahora es el actual estado, y ahí se hicieron algunas fundaciones misionales dominicas, el Rosario, San Vicente, Santo Domingo, etcétera, etcétera, ¿no? Y este efecto identificado en el descenso demográfico es precisamente el cambio cultural,
de la teoría propuesta por Ignacio del Río, retomada y analizada por la antropóloga, la doctora Rosa Elba Rodríguez Tom, relativa a los procesos de integración y cambios en sus costumbres culturales y de sobrevivencia, concepto que el doctor Nacho del Río asevera como procesos de aculturación, definiéndolo como los equilibrios que originalmente se habían dado entre las formas de organización social de los grupos de cazadores-recolectores y los patrones de distribución del espacio que se fueron rompiendo el equilibrio precisamente, pues al momento en que los californios, los antiguos californios, quedaron ligados a una entidad tan extraña a sus milenarias tradiciones, ese ente extraño pues era la misión, el sistema misional, ¿no? Por su parte, la doctora Rosa Elba Rodríguez deduce que ante la disminución de la población nativa, tuvieron que ver también con las formas de comportamiento impuesta dentro de las misiones que hacían más vulnerables a sus neófitos, es decir, a los indígenas ingresados al sistema misional. Menciona que la vida en misión no pudo transformar a los naturales en ciudadanos, no se logró, que era el fin que tenían también la corona, hacerlos útiles, como les decía, económicamente al reino español, pero sí les quitó la posibilidad de enfrentarse a los problemas de sobrevivencia, ya no lograron sobrevivir fuera de la misión. Lo que podemos concluir respecto a lo que estos investigadores tratan de advertir es que la decadencia general de la población indígena peninsular, sumada al contagio de las enfermedades infecciosas, tuvo que ver con el drástico cambio cultural al que fueron sometidos los indígenas bajo el sistema misional, ya que la condición cultural alcanzada por los indígenas, la de cazadores-recolectores, les permitió adaptarse a su existencia y sus costumbres al medio geográfico peninsular, pero que al establecerse la misión dio como resultado el cambio en su ancestral forma de vivir. Y fue, sumado a estas enfermedades, sin habérselo propuesto, uno de los medios para iniciar su decadencia. Se trató pues de elementos que los pusieron en un estado mayor de debilidad al despojarlos, generación tras generación, de sus conocimientos tradicionales de subsistencia, y la combinación de esta mala situación con los efectos de las enfermedades resultó letal para los antiguos californios, los antiguos gentiles, indios gentiles de la península. Gracias por acompañarnos en este su programa Punto Universitario. Yo soy Rey Sánchez y recuerda que junio es el mes del orgullo.